Muy bien, vamos a hablar ahora de las reglas de validez de los silogismos. Hay 7 reglas de validez, las voy a leer y las voy a ir discutiendo. Acá tengo la tabla de distribución que acabamos de mencionar en el video anterior. Si no escucharon o vieron el video sobre distribución de términos, por favor háganlo ahora. Habíamos dicho que una proposición de tipo A distribuye sí el sujeto pero no el predicado, la E distribuye tanto sujeto como predicado, y no distribuye ni sujeto ni predicado, y la O no distribuye sujeto pero sí predicado. La primera regla de validez de silogismos dice que un silogismo consta de 3 términos usados siempre en el mismo sentido. Eso significa que el significado de cada uno de los términos no debe variar a lo largo del silogismo. Eh, esta regla nunca es incumplida, o al menos nosotros no vamos a ver ejemplos que incumplan la primera regla. La segunda dice el término medio debe estar distribuido al menos una vez. Entonces, el término medio tiene que al menos una vez ser sujeto de una proposición A, o bien sujeto o predicado, o tiene que estar en una proposición E, o debe figurar como predicado de una proposición O. Si esto no se cumple, el silogismo automáticamente es inválido. La regla 3 también se refiere a distribución, las 2 y 3 se refieren a eso. Si un término está distribuido en la conclusión, debe estarlo en la premisa correspondiente. No puede ser que, por ejemplo, si yo tengo una conclusión que es algún perro no es feliz, una proposición de tipo O, el predicado feliz está distribuido en la conclusión. Por lo tanto, cuando aparezca en la premisa mayor, ese predicado tiene que aparecer o como sujeto de una proposición de tipo A, o en una proposición E, o como predicado de una proposición O. Si no lo hace, entonces es inválido. Vamos a la regla número 4. Alguna de las premisas debe ser afirmativa, o A o bien I. La regla 5 dice que si una premisa es negativa, la conclusión también debe serlo, y viceversa. Las 4 y 5, como ustedes ven, se refieren a premisas negativas. Un silogismo con 2 premisas negativas es automáticamente inválido, y además con premisas positivas y conclusión negativa es inválido, o con premisas negativas y conclusión positiva. La regla 6, al menos una premisa debe ser universal. Si tiene 2 premisas particulares, automáticamente es inválido. Y la 7, si una premisa es particular, de tipo I o bien O, la conclusión también debe serlo, y viceversa. Estas son las 7 reglas de los silogismos. Por favor, cópienlas en la carpeta junto con la tabla de distribución de silogismos. Bueno, ahora vamos a ver un caso práctico de cómo funcionan estas reglas y cómo funciona también la tabla de distribución de los silogismos. Por ejemplo, acá tengo un silogismo de tipo AEO2. No sé si gano mucho con eso. No, ahí está bien, lo que se ve. Tengo un silogismo de tipo AEO2. El silogismo dice: todo padre es comprensivo, ningún perverso es comprensivo, algún perverso no es padre. Padre es el predicado de la conclusión, está en consecuencia también en la premisa mayor. Perverso es el sujeto de la conclusión y también está en la premisa menor, y el término que no aparece es comprensivo, es el término medio. Además, como el término medio está las 2 veces a la derecha, es de tipo 2. Cuando lo represento, como las 2 premisas son universales, comienzo por cualquiera de ellas. Voy a comenzar con la roja. Todo padre es comprensivo, todo P es M. Y entonces rayo las 2 zonas de P que no son M. Ningún perverso es comprensivo,
está rayado en negro, y acá tengo ningún S es P, y por lo tanto rayo las dos zonas, y la conclusión es algún perverso no es padre. La conclusión es particular y yo no tengo ninguna cruz, automáticamente es inválido el silogismo. Vamos a ver por qué. Vamos a retornar a las reglas del silogismo y vamos a ver que la primera de ellas me decía lo siguiente. Bueno, los términos deben ser usados siempre en el mismo sentido. Un silogismo consta de 3 términos usados siempre en el mismo sentido. Esa, por supuesto, siempre se va a cumplir. No vamos a tener ejemplos de reglas de ese tipo que no se cumplan. La segunda dice que el término medio debe estar distribuido al menos una vez. Veamos. El término medio es comprensivo. Comprensivo figura como predicado de una proposición de tipo A. ¿Está distribuido? No, porque la proposición de tipo A, según la tabla que acabamos de ver, no distribuye el predicado. Pero comprensivo también es el predicado de una proposición de tipo E, y como vimos, la proposición de tipo E sí distribuye el predicado, por lo tanto el término medio está distribuido una vez. La tercera regla de los silogismos lo que decía es que si un término está distribuido en la conclusión, debe estarlo en la premisa correspondiente. La conclusión es algún perverso no es padre. El predicado de una proposición de tipo O está distribuido, por lo tanto el término padre está distribuido en la conclusión. Me fijo en el sujeto, en la proposición correspondiente, que es la premisa mayor, y veo que padre es el sujeto de una proposición de tipo A. Como es el sujeto de una proposición de tipo A, es el sujeto porque aparece primero, entonces, según la tabla de distribución, las proposiciones de tipo A distribuyen el sujeto y se cumple con la regla número 3. El único término que está distribuido en la conclusión también lo está en la premisa correspondiente. Voy a la regla número 4 y me dice que un silogismo no puede tener las dos premisas negativas. Alguna de ellas debe ser positiva. La premisa mayor es positiva, es afirmativa de tipo A, por lo tanto cumple también con la regla 4. La regla 5 me dice que si una premisa es negativa, la conclusión también debe serlo, y viceversa. Si la conclusión es negativa, alguna premisa debe serlo. Como veo, la premisa menor es negativa, es de tipo E. Recuerden que E y O son negativas, A e I son positivas o afirmativas. Y acá cumple con la regla sin problemas. La premisa menor es positiva y la conclusión es positiva. Ahora fíjense, la regla 6 está cumplida y de 1 a 6 cumple absolutamente todas, de 1 a 5, perdón. La 6 me dice que un silogismo no puede tener ambas premisas particulares, y acá son las dos universales, o sea que también la cumple, y la 7 es donde tenemos la dificultad. La regla 7 dice que si una de las premisas es particular, la conclusión también debe serlo, y viceversa. Acá tengo una conclusión particular, O, pero tengo dos premisas que son universales. Por lo tanto, no cumple la regla 7, y lo que hago es marcar con una cruz en el casillero número 7. Este es el esquema, el diagrama de Venn del silogismo. Me había dado inválido, y acá estoy probando a través de reglas que incumple la regla 7 y en consecuencia confirmo su invalidez.